¿Te has preguntado alguna vez qué diferencias fundamentales existen entre el Islam y el cristianismo? Ambas religiones han moldeado la historia de la humanidad y es crucial entender sus principios para fomentar un diálogo más informado y respetuoso. Si te interesa aprender más sobre este fascinante tema, no olvides darle me gusta a este vídeo y seguir a Momentos Celestiales para estar al tanto de contenido enriquecedor. El cristianismo y el Islam, aunque comparten un trasfondo histórico y figuras centrales como Abraham, abordan temas teológicos y doctrinales desde perspectivas distintas que resuenan enormemente en la vida de sus seguidores. Mientras el cristianismo se fundamenta en la idea de un Dios trino y la redención a través de Jesucristo, el Islam presenta una doctrina centrada en el monoteísmo absoluto, enfatizando la unidad de Dios a través de la figura de Alá y la enseñanza de Mahoma. Este desacuerdo fundamental se refleja no solo en su cosmología, sino también en cómo cada religión interpreta la relación entre Dios y el ser humano, así como los valores morales que derivan de esas creencias. Una de las diferencias más notables se encuentra en la comprensión del concepto de profecía y la revelación. En el cristianismo, Jesucristo no solo es considerado un profeta, sino el Hijo de Dios, lo que implica una relación única e íntima con la divinidad. Los cristianos creen que, a través de la encarnación de Cristo, Dios se hizo humano para ofrecer salvación a la humanidad. En contraste, el Islam sostiene que Mahoma es el sello de los profetas, lo que significa que no habrá más mensajeros después de él. Este punto es crucial, ya que establece una línea clara que separa la literatura y la tradición cristiana de las islámicas. Los musulmanes creen que la última revelación de Dios fue entregada a Mahoma, quien no solo recibió el Corán, sino que también proporcionó un modelo de vida a seguir a través de sus enseñanzas y acciones, ejemplificado por la práctica del Hadís, que son relatos sobre la vida y dichos de Mahoma. Adicionalmente, el Islam tiene un enfoque distinto en cómo los seguidores viven y practican su fe. Los 5 pilares del Islam son prácticas fundamentales que estructuran la vida de un musulmán. Estas incluyen la fe, saada, la oración, salat, la limosna, zekat, el ayuno, saum, durante el mes de Ramadán y la peregrinación, hajj, a la Meca. Cada uno de estos pilares representa no solo un acto de devoción, sino también una forma de cohesión comunitaria que une a los musulmanes. A diferencia de esto, en el cristianismo, aunque hay prácticas y rituales significativos, como la oración, el bautismo y la comunión, no hay una lista rígida de mandamientos que dictan cómo debe llevarse a cabo cada aspecto de la vida diaria de manera obligatoria. Esta diferencia organizativa destaca un enfoque más comunitario y ritual en el Islam frente a una individualidad más marcada en muchas expresiones del cristianismo moderno. Las tensiones históricas entre estas dos tradiciones también son significativas. Desde los primeros encuentros entre musulmanes y cristianos durante el tiempo de las cruzadas hasta las tensiones que persisten en la actualidad, las interacciones entre ambas religiones han estado marcadas por malentendidos y conflictos, pero también por diálogos, intercambio y búsqueda de entendimiento. Tanto en el pasado como en el presente, ambas religiones han buscado la manera de reconocer puntos en común, aunque a menudo, estas discusiones son complicadas por diferencias doctrinales profundas. La visión de la vida después de la muerte es otro aspecto donde estas religiones divergen. En el cristianismo, la creencia en el cielo y el infierno es fundamental, ya que se considera que la vida terrenal es una preparación para la eternidad. La salvación a través de la fe en Jesucristo y los actos de amor y gracia determinan el destino final del alma. El Islam también tiene un concepto claro de la vida después de la muerte, con un sistema de recompensas y castigos que se basa en las acciones de los individuos en vida. Sin embargo, la idea de perdón, mientras se sigue a la voluntad de Dios, juega un papel significativo. Esto implica que aunque una persona pueda ser juzgada por sus acciones, siempre hay espacio para la misericordia de Alá, lo que le añade a la tradición islámica un sentido de esperanza y redención que, aunque similar, es conceptualmente diferente. Finalmente, la cuestión del liderazgo religioso también destaca diferencias claras. En el cristianismo, especialmente en sus diversas denominaciones, hay un sistema de liderazgo que puede variar enormemente. Los pastores, sacerdotes y obispos funcionan como guías espirituales a menudo vinculados a su comunidad local, pero existen estructuras jerárquicas que pueden variar. En el Islam, la figura del imán es central en la comunidad musulmana, y aunque no hay un clero formalizado como en otras religiones, los imanes cumplen un rol importante en la guía espiritual y la interpretación del Corán.
Sin embargo, no existe una jerarquía universal que regule todas las mezquitas, lo que permite un amplio rango de prácticas e interpretaciones dentro de la fe islámica. La profunda divergencia en estas áreas no solo crea identidades religiosas distintas, sino que también perpetúa diálogos sobre la fe, la moral y la vida en comunidad. En lugar de ver estas diferencias como obstáculos, muchos en ambas tradiciones buscan aprender unos de otros a medida que se enfrentan a desafíos sociales y éticos contemporáneos. La fe, como fuente de unidad y división, sigue siendo un tema vital de reflexión en el contexto del cristianismo y el islam, y no hay duda de que su interacción seguirá configurando su evolución en el futuro. La noción de Dios en el cristianismo es profundamente rica y compleja. En esta fe, Dios es considerado como una unidad compuesta de tres personas distintas pero coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina de la Trinidad es fundamental para la comprensión de cómo los cristianos ven su relación con lo divino. El Padre es visto como el creador y el origen de toda existencia, el Hijo, Jesucristo, es considerado la manifestación de Dios en la tierra, mientras que el Espíritu Santo actúa como una presencia activa en el mundo, guiando y confortando a los creyentes. Cada uno de estos aspectos de Dios refleja un atributo particular de su naturaleza, permitiendo a los cristianos experimentar la divinidad de maneras diversas. El concepto de la Trinidad no solo afecta la relación entre los cristianos y Dios, sino que también influye en la teología y las prácticas diarias. Por ejemplo, la oración se dirige a Dios en su totalidad, a menudo invocando a las tres personas de la Trinidad. Las celebraciones litúrgicas, como la Navidad o la Pascua, reflejan esta creencia en la encarnación de Cristo y su papel en la redención del mundo. Cada aspecto de la adoración cristiana se entrelaza con la comprensión trinitaria de Dios, permeando la cultura y la ética de aquellos que creen. En este sentido, la Trinidad también invita a los cristianos a vivir en comunidad, imitando la relación de amor y comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, el Islam presenta una visión radicalmente diferente de la divinidad. Para los musulmanes, la noción de Dios es estrictamente unitaria, encapsulada en la declaración de fe fundamental: no hay más Dios que Alá. Esta afirmación de monoteísmo excluyente ignora la posibilidad de intercesores divinos, como es el caso en el cristianismo con Jesús. Alá es visto como único e incomparable, desprovisto de cualquier representación humana o corporativa. En este contexto, la idea de la Trinidad es absolutamente inaceptable, y cualquier intento de asociar a Jesús con la divinidad se considera una forma de politeísmo, algo completamente contrario a la fe islámica. La visión de Dios en el Islam implica una reverencia profunda por su grandeza y poder. El creyente se relaciona con Alá a través de la sumisión total a su voluntad, un principio que se refleja en la propia etimología de la palabra Islam, que significa sumisión. Esta sumisión se manifiesta a través de la observancia de los mandamientos y la práctica de los 5 pilares de la fe, que son la base de la vida religiosa de un musulmán. Así, el Islam enfatiza una relación de obediencia y reverencia más que una relación de intimidad personal y relacional como se experimenta en el cristianismo. Otra diferencia notable entre las dos religiones se observa en cómo se entiende la revelación divina. En el cristianismo, la Biblia es vista como una colección de textos inspirados por Dios, escritos a lo largo de varios siglos y que incluyen diferentes géneros literarios. Los cristianos creen que la revelación fue progresiva, culminando en la persona de Jesucristo, quien se presenta como la palabra viva de Dios. La relación entre Dios y la humanidad se entiende a través del prisma de esta revelación en la historia, donde Dios interactúa con su pueblo de maneras que evolutivamente llevan al nuevo pacto a través del sacrificio de Cristo. En contraste, el Corán es considerado por los musulmanes como la palabra final y completa de Dios, revelada mediante el arcángel Gabriel a Mahoma, el último profeta del Islam. Para ellos, el Corán no es solo un texto sagrado, sino que es a la vez la revelación directa y literal de Alá. Los musulmanes creen que cada palabra del Corán fue dictada a Mahoma, quien era analfabeto, por lo tanto, no podía haber producido un texto tan elocuente y profundo. Esta creencia en la literalidad y perfección del Corán contrasta con la mayor flexibilidad e interpretación que los cristianos aplican a la Biblia, donde el contexto histórico y cultural juega un papel importante en su interpretación. La comprensión de la creación también muestra diferencias significativas. En el cristianismo, Dios es activo en la creación y en el sustento del mundo, mientras que en el Islam, Alá es igualmente soberano,
pero su relación con la creación se expresa en su omnipotencia y decreta. Aunque ambos ven a Dios como el Creador, las implicaciones de esa creación son diferentes. Los cristianos pueden ver a Dios como un Padre amoroso que busca una relación con sus hijos, mientras que en el Islam, aunque se reconoce la compasión de Alá, la interacción se limita a la obediencia y la sumisión. En resumen, la noción de Dios en el cristianismo y el Islam no solo define la relación de sus adherentes con lo divino, sino que también establece las bases sobre cómo se practican la fe, se entienden las escrituras y se vive en el día a día. Estos conceptos fundamentales crean un contraste profundo que es esencial para cualquier discusión sobre las creencias y prácticas de ambos sistemas de fe. La figura de Jesús es sin duda un elemento central y distintivo en la comprensión del cristianismo y el Islam, pero más allá de sus diferentes visiones sobre él, surgen profundas implicaciones teológicas en cada religión. Para los cristianos, Jesús no es solo un profeta, es el Verbo hecho carne, una noción que encierra la idea de que, en él, lo divino y lo humano se encuentran en plena comunión. Esta creencia provoca que la muerte y resurrección de Jesús sean entendidas como actos redentores que ofrecen salvación a la humanidad. Así, el sacrificio de Jesús en la cruz es considerado el cumplimiento de las promesas hechas a través del Antiguo Testamento, donde la figura del Cordero de Dios se presenta como el que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en la visión cristiana, la resurrección de Jesús no es simplemente un evento histórico, es el garante de la vida eterna para todos aquellos que creen en él, constituyendo el corazón del mensaje evangélico. Desde la perspectiva musulmana, la visión de Jesús, conocido como Isa en árabe, encierra tanto respeto como discrepancia fundamental. Los musulmanes, como ya mencionamos, lo consideran uno de los más grandes profetas, pero no divino. Para ellos, Isa nació de la Virgen María, un milagro que resalta la grandeza de Aya, pero lo ven más como un signo de la omnipotencia de Dios que como una característica de Jesús. En el Islam, el papel de Jesús es meramente el de un mensajero que continuó la línea de profetas que culmina en Mahoma. Este último, a quien los musulmanes consideran el último y más importante de todos los profetas, es visto como el verdadero portador del mensaje final de Dios. Por lo tanto, aunque Jesús realiza milagros y porta enseñanzas divinas en el Corán, su humanidad está a la par con la de otros profetas, sin divinidad inherente. Una de las enseñanzas más resaltantes en el Islam respecto a Jesús es la negación de su crucifixión. Según la doctrina islámica, no fue Jesús quien fue crucificado, sino que Allah lo elevó a los cielos antes de que pudiera ser apresado. Este punto es de gran importancia, ya que da lugar a la idea de que la crucifixión no puede ser vista como un sacrificio redentor, lo que se traduce en un enfoque radicalmente distinto sobre la salvación. Para el Islam, la salvación no se alcanza por medio de la fe en la crucifixión de un redentor, sino a través de una vida de sumisión a la voluntad de Allah y la práctica de buenas obras. Por tanto, la figura de Jesús no lleva a la salvación en el Islam, en su lugar, cada individuo es responsable de su propia fe y acciones. El punto de vista sobre la naturaleza del pecado también revela diferencias notables. Según el cristianismo, la humanidad hereda el pecado original a través de Adán y Eva, lo que establece una separación histórica con Dios que debe ser redimida por la fe en Jesucristo. En contraste, el Islam sostiene que cada persona nace en un estado de pureza y no está condenada por el pecado de otros. Este enfoque proporciona un sentido de responsabilidad individual y posibilidad de redención que no depende de la fe en un Salvador, sino de la obediencia a las leyes divinas y la búsqueda del perdón a través de la rectitud de vida. Es interesante observar cómo estas diferencias se reflejan en la liturgia y la práctica diaria de ambas religiones. Mientras que el cristianismo incorpora rituales centrados en la Eucaristía y el recuerdo del sacrificio de la cruz, el Islam establece prácticas que enfatizan la obediencia y sumisión a Allah, como la oración ritual y el ayuno. El ayuno durante el mes de Ramadán, por ejemplo, no solo es un acto de devoción, sino también una forma de autolimitación que busca acercar al creyente a Allah, recordando la importancia de la compasión y la empatía hacia los más necesitados. En las enseñanzas de Jesús, también existe un fuerte componente de ayuda a los demás y compasión, pero el enfoque y el método a través del cual se busca esa conexión con lo divino varían significativamente. A través de la figura de Jesús, tanto el cristianismo como el Islam reflejan sus respectivas necesidades espirituales y su búsqueda por comprender lo divino en el contexto humano.
Esto implica una interacción rica y compleja con los textos sagrados, donde las narrativas sobre Jesús son fraguadas en diferentes marcos teológicos que establecen las bases de cómo cada religión concibe la salvación y la relación de los humanos con Dios. A través de los evangelios, los cristianos encuentran la vida y enseñanzas de Jesús, la cual enfatiza el amor y el sacrificio, mientras que en el Corán, Jesús es un símbolo de la grandeza de Allah, cuya existencia sirve para subrayar la llegada del último profeta y la revelación culminante. Es esencial tener en cuenta que estas diferencias no son meramente teóricas, moldean las prácticas, valores y la respuesta ética de los fieles en cada tradición. La forma en que se percibe a Jesús influye en cómo los cristianos y musulmanes comprenden su propósito en el mundo y la manera en que viven sus vidas cotidianas, ya sea a través de la búsqueda de una relación personal con Dios o en la adhesión a las obligaciones y prácticas religiosas que buscan mantener la esencia de su fe. La Biblia y el Corán, aunque ambos son textos fundamentales en sus respectivas religiones, presentan características que van más allá de su contenido. En el cristianismo, la Biblia se comprende a través de una lente que combina historia, narrativa, poesía y doctrina, reflejando las diversas relaciones entre Dios y la humanidad. Se divide en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que permite a los cristianos ver la continuidad de la revelación divina a lo largo del tiempo. En el Antiguo Testamento, encontramos historias como la creación, la vida de los patriarcas, los profetas y las leyes que Dios entregó a su pueblo. En el Nuevo Testamento, la vida de Jesucristo y su enseñanza sobre el amor, la redención y el sacrificio se convierten en el corazón de la fe cristiana. La narración de la vida de Jesús, su muerte y resurrección es considerada la culminación del plan de salvación para la humanidad, lo que otorga un sentido de esperanza y propósito a los creyentes. Por otro lado, el Corán se presenta de manera distinta. Es un texto que, aunque también contiene relatos y enseñanzas, está organizado en sures y aleyas, que son más bien declaraciones directas de Alá, dictadas a Mahoma. Este formato revela la naturaleza de la revelación islámica. El Corán no es solo un libro de enseñanzas espirituales, sino que es visto como la palabra misma de Dios, entregada sin modificaciones ni interpretaciones humanas. Esta percepción de la revelación es clave en el Islam, ya que refuerza la idea de que Mahoma fue el último profeta y que su mensaje es universal y atemporal. Para los musulmanes, el Corán es un manual completo que abarca principios de vida, leyes, moral y espiritualidad, constituyendo un marco preciso dentro del cual sus seguidores deben vivir. Además de sus diferencias en la estructura y la interpretación, es importante notar cómo la revelación se relaciona con la vida cotidiana en cada religión. Para los cristianos, la Biblia se utiliza no solo en la adoración pública, sino también en la meditación y el estudio privado. Es un texto que invita a la reflexión, la discusión y la interpretación personal, fomentando así un enfoque más dinámico de la fe. Muchas comunidades cristianas celebran estudios bíblicos, donde los seguidores pueden ahondar en las escrituras y compartir sus interpretaciones y experiencias de fe. Esto promueve un sentido de comunidad y pertenencia, donde los individuos pueden buscar entendimiento y apoyo mutuo en su camino espiritual. En el Islam, el Corán también juega un papel central en la vida de los musulmanes, pero su uso se enmarca dentro de una estructura más disciplinada y ritualizada. La recitación del Corán es no solo un acto de devoción, sino también un componente esencial en las prácticas diarias. Los musulmanes deben memorizar partes del Corán y recitarlas en sus oraciones, lo que fortalece la conexión entre ellos y su fe. Además, la forma literaria del Corán ha inspirado múltiples tradiciones educativas y de memoración a lo largo de los siglos, lo que refuerza su estatus sagrado. Las escuelas coránicas, conocidas como madrasas, son fundamentales en muchas comunidades musulmanas, donde se enseña la lengua árabe y se promueve la memorización y comprensión del texto sagrado. Las diferencias en la interacción con sus textos sagrados también se extienden a la manera en que cada religión aborda la cuestión de la interpretación. Mientras que la Biblia ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia, dando lugar a muchas denominaciones y teologías distintas dentro del cristianismo, el Corán, por su parte, tiende a ser visto como un texto que debe seguirse lo más fielmente posible a su contenido original. Para los musulmanes, la interpretación del Corán debe hacerse con gran cuidado y a menudo requiere la guía de eruditos que sean competentes en la materia. Las escuelas de pensamiento dentro del Islam ofrecen diferentes enfoques sobre cómo entender y aplicar las enseñanzas del Corán en la vida contemporánea,
pero se espera que cada interpretación se alinee con el contexto general del texto sagrado. Otra dimensión interesante en la que se manifiestan estas diferencias es la relación entre la fe y la práctica. En el cristianismo, los principios éticos y morales que surgen de la Biblia se aplican en la vida diaria de los creyentes a través de acciones como la caridad, el perdón y el amor hacia los demás, basándose en la enseñanza de Jesucristo sobre el amor al prójimo. Muchas comunidades cristianas se involucran activamente en actividades de servicio social y misiones, interpretando su llamada a vivir su fe a través de acciones tangibles que reflejan los principios del Evangelio. Mientras tanto, en el Islam, la práctica de la fe está estructurada por los 5 pilares del Islam, que proporcionan un marco práctico y ceremonial para la vida del musulmán. Estos pilares no solo delinean las prácticas religiosas, sino que también establecen un estándar para la moralidad y la conducta ética. Los musulmanes son alentados a vivir una vida que refleje la obediencia a Alá mediante acciones concretas, como la oración, la caridad y el ayuno. Aquí, la vida religiosa y la vida cotidiana están intrínsecamente ligadas, ofreciendo un camino claro hacia la salvación que está basado en la sumisión a la voluntad divina. Así, mientras que ambos textos sagrados sirven como guía para sus respectivas comunidades, sus enfoques sobre la revelación, su contenido y su aplicación práctica resaltan las amplias diferencias que existen entre el cristianismo y el Islam, y muestran cómo las creencias centrales de cada religión influyen en la vida de sus seguidores. Estas divergencias no solo subrayan la riqueza de cada tradición, sino que también ilustran cómo la religión se manifiesta en la experiencia humana, moldeando comunidades y vidas individuales de maneras profundas y significativas. Las prácticas religiosas en el Islam y el cristianismo no solo son rituales ocasionales o meras tradiciones, son manifestaciones profundas de fe que estructuran y dan sentido a la vida de sus seguidores. En el Islam, los 5 pilares son fundamentales y actúan como un marco que guía a los musulmanes en su devoción y sumisión a Allah. Cada uno de estos pilares representa una faceta clave de la vida islámica, constituyendo no solo un deber, sino una expresión de lealtad y conexión espiritual con lo divino. El primer pilar, la ***saada***, es la declaración de fe que establece el fundamento del Islam. Esta profesión es sencilla pero poderosa: no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Al pronunciar esta frase, el musulmán no solo confiesa su creencia en un solo Dios, sino que también reconoce a Mahoma como el último profeta en una larga cadena que incluye a figuras como Abraham, Moisés y Jesús. Esta afirmación no es solo una aceptación intelectual, se convierte en el centro de la vida del creyente, quien a través de ella se unifica con la comunidad musulmana, conocida como la Umma. El segundo pilar, el ***salat***, destaca la importancia de la oración en la vida del musulmán. Los musulmanes están obligados a rezar 5 veces al día en dirección a la Kaaba en la Meca, un ritual que subraya no solo la devoción, sino también la disciplina en la vida cotidiana. Las oraciones son momentos de reflexión, una pausa en el día que recuerda al creyente su relación con Allah. Este acto de adoración se complementa con la limpieza ritual, lo que resalta la importancia de la pureza tanto física como espiritual. A través del salat, los musulmanes encuentran una conexión constante con lo divino, lo que refuerza su sentido de pertenencia y comunidad, al poder rezar en conjunto tanto en mezquitas como en la intimidad de sus hogares. El ***secat***, el tercer pilar, introduce el concepto de caridad y responsabilidad social en el Islam. No se trata simplemente de donar, sino de dar con la intención de purificar la riqueza. Este acto enfatiza la importancia del equilibrio social y económico, recordando a los musulmanes que su riqueza no les pertenece completamente, sino que es un recurso que debe ser compartido con aquellos que menos tienen. La práctica de Zekat no solo beneficia a los necesitados, sino que también purifica el alma y purga la avaricia del corazón, fomentando un sentido de comunidad y solidaridad entre los creyentes. El cuarto pilar, el ***saum***, que implica el ayuno durante el mes de Ramadán, representa un tiempo de reflexión personal y autocontrol. Durante este mes, los musulmanes se abstienen de comer y beber desde el amanecer hasta el atardecer, buscando un mayor vínculo con Allah a través del sacrificio. Este acto de desapego también se asocia con la empatía hacia los menos afortunados, al experimentar personalmente el hambre y la sed. El Ramadán culmina en celebraciones comunitarias, donde el iftar, la ruptura del ayuno,
se convierte en una ocasión para reunirse con amigos y familiares, reforzando la comunidad. Por otro lado, en el cristianismo, aunque no se define por pilares estrictos, la fe en Jesús y una serie de prácticas se convierten en el núcleo de la vida cristiana. Los cristianos creen que la salvación es un don gratuito de Dios a través de la gracia, accesible a todos por medio de la fe en Jesucristo. Esta creencia guía a los cristianos a una vida de buenas obras, no como un medio para ganar la salvación, sino como una respuesta a la gracia recibida. Las buenas obras se interpretan como la manifestación del amor de Cristo en sus vidas, motivando a los creyentes a actuar en favor de los demás, a ayudar a los pobres y a trabajar por la justicia. Las celebraciones en el cristianismo, aunque diversificadas, destacan eventos significativos como la Navidad y la Semana Santa, que conmemoran el nacimiento y la resurrección de Jesucristo, respectivamente. En estas festividades, los creyentes no solo recuerdan los eventos históricos, sino que experimentan la alegría y la esperanza que su fe les ofrece. Estas celebraciones son momentos de comunidad, donde familias y amigos se unen en la adoración, reforzando así el sentido de pertenencia y la identidad de fe compartida. Además, los sacramentos, provenientes de la enseñanza de Jesús como el bautismo y la comunión, son esenciales en la vida cristiana. A través del bautismo, los creyentes hacen una declaración pública de su fe, mientras que la comunión se convierte en un acto central de adoración que simboliza la unidad con Cristo y entre los miembros de la Iglesia. Estas prácticas reflejan el compromiso del cristiano no solo con su fe, sino también con la comunidad más amplia de creyentes. Mientras que en el Islam, la observancia de los 5 pilares puede considerarse más estructurada y obligatoria, el cristianismo ofrece un enfoque más diverso que permite una variedad de interpretaciones y prácticas personales. Esta flexibilidad permite que los cristianos busquen formas creativas de expresar su fe, mientras que los musulmanes encuentran en los pilares un camino claro y directo hacia la devoción y la sumisión. Finalmente, las diferencias en la interpretación y la práctica de la religión revelan no solo las creencias teológicas subyacentes, sino también cómo estas creencias se manifiestan diariamente. Los musulmanes y los cristianos, a pesar de sus diferencias, comparten un deseo profundo de conectarse con lo divino y vivir una vida que refleje sus creencias. Mientras que en el Islam la sumisión a Allah se manifiesta a través de prácticas definidas y reguladas, en el cristianismo, la individualidad y la libertad de interpretación juegan un papel significativo en cómo se expresa la fe. Ambas tradiciones enseñan a sus seguidores a buscar un propósito y significado, guiándolos en su viaje espiritual y personal. En ambas religiones, las festividades y días santos son momentos trascendentales que permiten a los creyentes profundizar en su fe, unirse a sus comunidades y reflexionar sobre los principios que fundamentan su religión. Estas celebraciones, en su diversidad, muestran cómo cada comunidad, a través de sus prácticas, mantiene viva su herencia espiritual y cultural. En el cristianismo, la Navidad es sin duda una de las celebraciones más emblemáticas. Este evento conmemora el nacimiento de Jesucristo, un momento considerado sagrado que simboliza la llegada de la salvación al mundo. Las tradiciones alrededor de la Navidad pueden variar de una cultura a otra, pero en general, incluyen el uso de decoraciones como el árbol de Navidad, luces y belenes, así como celebraciones familiares que involucran el compartir comidas y regalos. La Navidad también invita a los cristianos a recordar el mensaje de amor y esperanza que Jesús trajo a la humanidad. Los himnos, las misas especiales y las actividades benéficas son comunes durante esta época, ya que se fomenta el espíritu de caridad y unión entre las personas. Otra festividad central en el cristianismo es la Pascua, que celebra la resurrección de Jesucristo. Este evento no solo es un recordatorio de la victoria de la vida sobre la muerte, sino que también representa el cumplimiento de las profecías y la promesa de vida eterna. Durante la Semana Santa, que precede a la Pascua, los cristianos participan en una serie de rituales que rememoran los eventos de la pasión de Cristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su crucifixión y posterior resurrección. Las ceremonias, las oraciones y las reflexiones personales son fundamentales en esta época, ya que los creyentes buscan fortalecer su relación con Dios y entender más profundamente el sacrificio de Cristo. En contraste, el Islam distingue claramente sus festividades. El mes de Ramadán es uno de los pilares del Islam y es considerado un tiempo sagrado de ayuno, oración y reflexión. Durante este mes, los musulmanes practican el Sawm, que implica un ayuno desde el amanecer hasta el atardecer. Este reto no solo es físico,
sino que también busca purificar el alma y promover la empatía hacia los menos afortunados. Las oraciones adicionales, conocidas como tarawí, se realizan en la noche, donde se recitan extensos pasajes del Corán. El final de Ramadán se celebra con Eid al-Fitr, una festividad que marca el fin del ayuno. Durante este día, las comunidades se reúnen para compartir comidas festivas, dar limosnas y celebrar con alegría y gratitud. Eid al-Adha, otra festividad significativa en el Islam, se conmemora en honor a la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. En esta celebración, los musulmanes realizan sacrificios de animales, que luego se distribuyen entre amigos, familiares y aquellos que se encuentran en necesidad. Esto no solo simboliza la fe, sino que también resalta la importancia de la generosidad y la solidaridad en la comunidad. Las festividades de Eid son momentos en los cuales los musulmanes renuevan sus lazos familiares, visitan a amigos y participan en actividades comunitarias que fomentan la unidad y el bienestar compartido. Ambas religiones también prestan atención a días de reflexión y oración importantes en sus respectivos calendarios. Los cristianos celebran el Jueves Santo y el Viernes Santo, que son momentos clave durante la Semana Santa, mientras que los musulmanes tienen días como Eshure, que conmemora la historia del profeta Moisés, y en algunas tradiciones, se recuerda el martirio de Husein, el nieto del profeta Mahoma. Estas conmemoraciones no solo son ocasiones para honrar la memoria de figuras importantes, sino también para profundizar en la enseñanza moral y espiritual que cada evento conlleva. A pesar de las diferencias en el calendario y el significado de las celebraciones, tanto el cristianismo como el islam encuentran en sus festividades una oportunidad para fomentar la comunidad, la reflexión personal y la práctica de la fe. La manera en que los creyentes se reúnen, celebran y reflexionan en torno a sus festividades refuerza su compromiso espiritual y su conexión con las enseñanzas de sus respectivos libros sagrados. Así, Navidad y Pascua en el cristianismo, y Ramadán y Eid en el Islam no son solo rituales, sino momentos profundamente significativos donde la fe se vive en comunidad, se enseña a las nuevas generaciones, y se nutren los lazos que mantienen unida a la comunidad de creyentes. Por ende, a través de estas celebraciones, cada religión no solo preserva sus costumbres, sino que también invita a los fieles a vivir una experiencia colectiva de espiritualidad y unidad en la diversidad de su expresión. La perspectiva sobre la salvación dentro del cristianismo y el islam no solo revela diferencias teológicas, sino que también refleja las experiencias vitales y culturales de los creyentes de cada religión. Para los cristianos, la salvación es considerada un regalo divino, accesible a todos a través de la fe en Jesucristo. Esta creencia se basa en la idea de que la humanidad está separada de Dios debido al pecado, y que Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, ofrece un camino restaurador. Los cristianos sostienen que, al aceptar a Cristo como Salvador personal, reciben la gracia que les permite reconciliarse con Dios, independientemente de las obras que hayan hecho. Este enfoque resalta la misericordia y el amor incondicional de Dios, enfocándose en la relación personal que se establece entre el creyente y su Creador. En este contexto, la gracia se convierte en un elemento central. La idea es que la salvación no puede ser ganada ni merecida, sino que es un acto generoso de Dios hacia los seres humanos. Los pasajes bíblicos como Efesios 2, 8-9, que afirman que, por gracia sois salvos por medio de la fe, subrayan esta creencia. Para muchos cristianos, la fe activa una transformación, y como resultado, el creyente se siente impulsado a vivir de acuerdo a los principios del amor, la compasión y la realización de buenas obras, no como medio para obtener la salvación, sino como un reflejo de esa salvación ya recibida. Por otro lado, en el Islam, la salvación es interpretada a través de un enfoque más basado en la acción y la observancia de los preceptos establecidos en las enseñanzas del Corán y las tradiciones de Mahoma. Cada musulmán es responsable de seguir los 5 pilares del Islam, que son considerados fundamentales para alcanzar la salvación. Esto incluye la Shahada, la declaración de fe, las oraciones diarias, Salat, el ayuno en el mes de Ramadán, Saum, el dar limosnas a los necesitados, Zekat, y la peregrinación a la Meca, Hajj. La práctica y observancia de estos pilares se traduce en una vida dedicada a cumplir la voluntad de Allah y a mejorar personal y espiritualmente. Los musulmanes creen que, al cumplir con estas obligaciones, están demostrando su compromiso y devoción a Dios. Esta visión implica que, en el día del juicio, las acciones de cada persona serán pesadas en una balanza, determinando su destino eterno.
Este concepto se encuentra en el Corán, donde se enfatiza que todo ser humano es responsable de sus propios actos y que recibirán recompensa o castigo en función de su comportamiento en la vida terrenal. La práctica de buenas obras es fundamental para todos los musulmanes, pero es especialmente significativa porque refuerza la noción de comunidad y solidaridad. Las actitudes hacia los demás y el bienestar social son decisivas en el camino hacia la salvación. Un aspecto interesante que surge de esta diferencia es la forma en que cada religión se relaciona con la noción del pecado. En el cristianismo, el pecado original, que se deriva de la caída de Adán y Eva, es una condición que afecta a toda la humanidad. Esta enseñanza implica que todos los seres humanos nacen con la tendencia al pecado, y es a través de la fe en Cristo que pueden ser renacidos y salvados. En contraste, el Islam no sostiene la idea del pecado original. Cada persona nace en un estado de pureza y es responsable de sus propias acciones. Esta perspectiva refuerza la creencia en la justicia de Dios, que no castiga a las personas por el pecado de otros. Además, en el cristianismo, la relación con Dios se define a menudo en términos de amor y gracia, mientras que en el Islam, la relación con Allah es más bien una cuestión de sumisión y obediencia. Esta diferencia fundamental se manifiesta en la manera en que los creyentes de ambas religiones ven el acercamiento a su Dios. Para los cristianos, la oración puede ser vista como una charla íntima con un Padre amoroso; para los musulmanes, es un acto de reverencia y sumisión ante la grandeza de Allah. Cabe destacar que la manera en que ambos grupos entienden el concepto de comunidad también influye en su interpretación de la salvación. Para los cristianos, la comunidad de creyentes es importante y la vida de iglesia fomenta el apoyo mutuo y la unidad en la fe. Sin embargo, la salvación individual sigue siendo una experiencia personal, donde cada uno se presenta ante Dios en su propia relación con el Salvador. En el Islam, aunque el individuo es responsable de sus actos, la comunidad Ummah juega un papel crucial. El bienestar de uno está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. Las prácticas comunitarias, como el ayuno en Ramadán y la recaudación de Zakat, hacen que la salvación sea también un esfuerzo colectivo, reflejando la interdependencia de los musulmanes en sus prácticas de fe y en la vida cotidiana. Es evidente que las diferencias en la perspectiva sobre la salvación no solo dan forma a la teología de cada religión, sino que también influyen en la vida diaria de los creyentes. Las tradiciones, prácticas y ritmos de vida que fluyen de estas creencias fundamentales enriquecen la experiencia espiritual y ofrecen a los fieles un sentido de propósito y dirección. En última instancia, estas diferencias reflejan las maneras en que millones de personas buscan comprender lo divino y su lugar en el mundo a través de la fe.